A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Uno de los personajes importantes del siglo XX fue descrito de esta manera por uno de sus biógrafos. Tenía cara de bebé recordete, con su piel sonrosada y una sonrisa fácil. Pero tras su aparente mansedumbre, se escondía un político feroz. Y el retrato de este personaje especial continúa de la siguiente manera. Aunque ya estaba entrado en años, seguía comiendo, fumando y bebiendo como si no cumpliera los 20 años. Y sus ojos claros, penetrantes, tenían la fuerza expresiva de la más fogosa juventud. Ese hombre se llamaba Winston Churchill y fue primer ministro de Inglaterra cuando las garras nazis amenazaron a su patria, a Europa y al mundo entero. Su larga, agitada y fructífera vida había empezado cerca de Oxford, y su espíritu de acción lo convirtió en soldado, almirante, diplomático, parlamentario. Y le sobraron energías para ser primer ministro, oficial de diversos cargos, líder de su pueblo, corresponsal de guerra, pintor aficionado de alta calidad y premio Nobel de literatura. Churchill estaba desapareciendo un día como hoy, 24 de enero de 1965. Y lo recordamos hoy, no por su accionar político, que también fue objeto de polémicas, sino como hombre y pensador, como cuando nos decía: nunca perdamos las esperanzas. Hay que continuar de derrota en derrota hasta la victoria final. Las principales noticias del día. Titulares. Cynthia Gelliver se mantendrá como vicepresidenta de Ecuador hasta que Verónica Abad se presente en Turquía. La Fiscalía allana casas y oficinas de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. En el caso Purga, Pablo Muentes, Fabiola Gallardo y otros 17 procesados irán a juicio por delincuencia organizada. En política internacional, implosión. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, Isa Capitalista o Tonto Útil. Simón Espinosa Cordero, un debate sobre un debate. Noticias del día. Cynthia Gelliver se mantendrá como vicepresidenta de Ecuador hasta que Verónica Abad se presente en Turquía. Al cumplirse un mes de la emisión del decreto ejecutivo que dispuso el traslado de la vicepresidenta Verónica Abad a Turquía, el presidente Daniel Noboa emitió una nueva disposición que ratifica la designación de Cynthia Gelliver en la vicepresidencia. El 23 de enero del 2025, Noboa firmó el decreto ejecutivo 512, en el que dispone mantener la designación de Gelliver como vicepresidenta hasta que Verónica Abad se presente y tome posesión de las funciones asignadas mediante el decreto ejecutivo 490 en la Embajada del Ecuador en Turquía. Noboa también dispone mantener las funciones encomendadas a Cynthia Gelliver en el decreto ejecutivo anterior. En el decreto ejecutivo 512, Noboa argumenta que Abad no se ha presentado en Turquía desde el 27 de diciembre del 2024, lo cual evidencia un incumplimiento con las funciones asignadas, situación que configura fuerza mayor y ausencia temporal del cargo. Añade que, por ello, con el fin de mantener la estabilidad institucional del Estado y la continuidad de funciones del servicio público desempeñados por la Vicepresidencia de la República, es imperante designar de manera temporal a quien ejercerá dichas funciones. Con el decreto ejecutivo 512, Noboa amplía el tiempo de Gelliver en la vicepresidencia, ya que en el decreto ejecutivo 494 se estableció que su designación sería hasta el 22 de enero del 2025 o hasta que Abad se presente en Turquía. Desde que Noboa encargó la vicepresidencia, Gelliver también le ha encargado la presidencia en 2 ocasiones cuando se ausentó para realizar campaña electoral. La Fiscalía allana casas y oficinas de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. Los allanamientos que se realizaron la madrugada de este jueves 23 de enero en el Ministerio de Economía y Finanzas, así como en los domicilios de algunos funcionarios de esta cartera de Estado, se derivan de denuncias y de los esfuerzos anticorrupción de la actual administración.
Así lo indicó el Ministerio de Gobierno a través de un comunicado. En las primeras horas de hoy, la Fiscalía General del Estado, junto con la Policía Nacional, realizaron esos allanamientos para recabar indicios sobre presuntos actos de corrupción en el interior del Ministerio de Economía, en el marco de una investigación por el delito de asociación ilícita. Juan Carlos Vega, ministro de Economía, acompañó parte de estos allanamientos. En la plataforma financiera del norte de Quito, el funcionario dijo que estos allanamientos son parte del compromiso del gobierno por luchar contra la corrupción. La indagación previa se relaciona con una presunta red de corrupción en la que los funcionarios públicos del Ministerio de Economía cobraban sobornos a cambio de agilizar pagos a proveedores y otros servidores públicos. A través de sus redes sociales, además, la Policía Nacional publicó varias imágenes de los allanamientos en distintos puntos de Quito. Entre los indicios recabados durante las diligencias del Ministerio Público se encontró dinero en efectivo, computadoras, teléfonos y se levantaron registros que aportarán a la investigación. Caso Purga. Pablo Muentes, Fabiola Gallardo y otros 17 procesados irán a juicio por delincuencia organizada. Luego de una audiencia de casi 10 horas en la que el juez de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, dio a conocer su decisión oral dentro del caso Purga, el magistrado llamó a juicio a 19 procesados por el delito de delincuencia organizada, 4 como líderes de la organización delictiva investigada y 15 en calidad de cómplices. De la Cadena reinstaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Plaga pasada las 17 horas del miércoles 22 de enero. Se emitió un auto de llamamiento a juicio en calidad de líderes contra el ex asambleísta del Partido Social Cristiano Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte del Guayas Fabiola Gallardo, el ex juez penal del Guayas Johan Marfetán y la ex directora provincial del Consejo de la Judicatura en Guayas, Mercedes Villarreal. El juez penal de la Corte Nacional, al encontrar elementos suficientes que hacen presumir de la posible participación en el delito de delincuencia organizada de los procesados, acogió el dictamen acusatorio emitido por el fiscal general subrogante Wilson Tobainga y no solo llamó a juicio a los 4 identificados como líderes, sino también extendió este auto de llamamiento a juicio a 15 procesados ubicados como colaboradores de esta red de corrupción que manipuló a la justicia en la provincia del Guayas para obtener fallos favorables, impunidad y beneficios económicos. En cambio, el magistrado de la Cadena no encontró elementos suficientes que revelaran la participación de 4 procesados y emitió un sobreseimiento para cada uno de ellos. Con ello, el juez levantó todas las medidas cautelares de carácter real y personal que pesaban sobre los 4 investigados. Entrevista del día. En Radio Suceso estuvo Washington Martínez, director de la AMT, y habla acerca del proceso de revisión técnica vehicular y matriculación 2025. Escuchemos lo que dice. El proceso de revisión vehicular y matriculación en el Distrito Metropolitano de Quito funcionaba siempre la segunda semana de enero, por lo que nosotros hemos tratado de implementar nuevamente este tema de tal manera que las 2 semanas de enero sean para los vehículos, como usted bien lo dijo, para los vehículos que no pudieron por algún motivo terminar el periodo anterior, en este caso 2024. Sin embargo, nosotros hemos entendido, hemos tratado de ver el proceso dispuesto por el señor alcalde Pavel Muñoz, que es de simplificar, porque simplificar también muchas veces es la parte fundamental para la depuración que estamos haciendo dentro de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Bien, nosotros como ciudadanos quiteños, el año pasado, por dar números generales, 360,000 vehículos son los que hacemos únicamente el proceso de revisión vehicular y renovación de matrícula. Es decir, usted tiene su matrícula, su especie que vale para 5 años y usted cada año va hace una revisión 2, revisión 3. Cuando inicia por dar un nombre la Corpaire, usted llegaba, dejaba su vehículo, aprobaba la revisión, tenía que salir fuera del centro, buscar un estacionamiento, luego regresar, hacer una cola. Ese proceso era anterior. ¿Qué hacen las autoridades municipales en su tiempo? Diseña la matriculación en línea. La matriculación en línea también tiene un tema, que los ciudadanos van, hacen la revisión, aprueban, pero ese mismo día no ingresan al sistema y si los que ingresan empieza esta incertidumbre, ¿me llegará? ¿No me llegará? Ingresaría la información, iba un día, 2 días, 20, 30, el año pasado se me llegó a acumular 23 trámites.
¿Qué hicimos en los dos eventos? Buscar dónde está el nudo del problema. Y entendimos que si usted está acostumbrado a llegar al centro de revisión vehicular y usted pega las llaves, usted no tiene interacción con ningún funcionario y tampoco tiene intermediarios en este servicio. ¿Qué es lo que hacemos? El proceso de revisión vehicular, cumpliendo todas las fichas, aproximadamente dura 15 minutos, ¿correcto? No estamos modificando el cumplimiento, se revisa todos los sistemas de seguridad, tanto pasivos como activos, llantas, suspensión, luces, etcétera, etcétera, y usted pasa la revisión. El momento que usted aprueba la revisión, ese momento, ¿cuál es el servidor municipal que no tiene contacto con usted? Procede a emitir el PAC, el permiso anual de circulación. Aproximadamente, esto demora entre 1 a 5 minutos, dependiendo del internet, del sistema. Esta semana hemos tenido muy buenos resultados. Todavía no estamos al 100%, pero me atrevería a decir que estamos casi a un 90% del sistema. Y ahí viene un dato interesante, que todo este proceso, cuando usted porque de ahí usted, en la actualidad, usted está esperando que salga el vehículo de revisión, ¿no es cierto? Y usted espera que un funcionario salga y le pegue el adhesivo del parabrisas, correcto. En ese momento que le están pegando el adhesivo, a usted le entregan su permiso anual de circulación y le dice, nos vemos en el 2026. Muchas gracias por ser parte de la seguridad vial de Quito. Y esperar a que llegue el correo y uno imprime. Nada. Se acabó. Nada. Ese momento lo entregamos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que nosotros hemos reducido. Demos un tiempo promedio de 3 días, 5 días, no sé, el promedio que había, a exactamente 20 minutos. Exactamente a no tener intermediarios. Exactamente a que la ciudadanía reciba un verdadero servicio simple, eficaz, efectivo en ese momento. El día lunes nosotros empezamos, en realidad en la mañana tuvimos algunos inconvenientes con el proveedor de internet, con CNT, se solventó y en la tarde hicimos 413 vehículos. Sorprendentemente, yo pensaba que íbamos a tener todos menos el 1, porque recuerda que el más próximo es en febrero, que empezaríamos con el 1. El día martes tuvimos 1,170, ayer 1,601, es decir, en menos de 3 días, espero hacia el ritmo que digamos que hoy también haga 1,600 vehículos y mañana 1,600 vehículos, preveo terminar la primera semana con 5,000 vehículos de los 360,000, es decir, casi con un 2% en una semana habilitando este nuevo formato. Esteban Santos, abogado especialista en Derecho Internacional en Radio Sucesos, habló acerca de las polémicas primeras decisiones que ha tomado Donald Trump. Vamos con la nota. Este es un Trump 2.0 en esteroides a la vena, porque el Trump del 2017 era el outsider, era el que es un error de la historia. Es el que no le vamos a tomar muy en serio porque viene del show business. Y por último, fue un presidente que tuvo que negociar mucho, que le pusieron pues a un Mike Pence de vicepresidente conservador. Hoy, Trump es del Partido Republicano. El republicano que ose hablar mal de Trump es un antidemócrata, es un antipatriota, pues. Hoy los republicanos controlan la Cámara Baja, la Cámara Alta, y se encargó el propio Trump de poner una de las cortes supremas más conservadoras de la historia de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiero decir con esta primera antesala? Que por lo menos de aquí a los próximos 2 años, que se den estas primeras elecciones de medio término, pues hay un Donald Trump que incluso recibió, pues, he took a bullet, recibió un intento de asesinato y la bala y demás. Él es, hoy por hoy, una persona que tiene poderes omnipotentes, o sea, el señor tiene patente de corso. Y es la primera respuesta, lo que Milton acabas muy bien de decirlo. En 24 horas mandó una serie de decretos ejecutivos que van a poner en tela de duda lo que yo históricamente, y creo que muchos colegas siempre lo hemos dicho, a los Estados Unidos díganle cualquier cosa, pero si hay algo que se lo tiene que envidiar, es este sistema de pesos y contrapesos y cómo una democracia puede servir gracias a esta institucionalidad. Entonces, solo para terminar y poner un ejemplo, el señor Trump decidió poner un decreto ejecutivo en donde quita la nacionalidad a las personas que nazcan en suelo norteamericano, el ius solis, que se lo conoce en derecho. Esto no lo puede hacer. Bueno, ya lo hizo a través de un decreto ejecutivo. Bueno, entonces esto tendrá que ir a la justicia, porque eso es cambiar la Constitución y no lo va a poder hacer, no lo puede hacer. Pero ya, Milton, juro termino esta primera parte diciéndote que ya hay un Trump que igual ya pasó a la historia, es el presidente más longevo en la historia de los Estados Unidos con 78 años, y asimismo es el primer presidente en la historia de ese país que juramenta el cargo al mismo tiempo de haber sido declarado convicto, pero ganó, porque
siendo declarado culpable, no va a ir a la cárcel por el solo hecho de haber ganado. Bueno, vamos a meternos un poco en los temas. Acabas de mencionar el tema de la ciudadanía por nacimiento. Esta es una de las tantas medidas que Trump está aplicando para los migrantes. Ya empezó a pasar cosas en la frontera, a pasar cosas más graves en la frontera. Ya empezaron ayer tengo conocimiento de que en Nueva York muchos restaurantes no pudieron operar porque los meseros, la gente de cocina, que son latinos, muchos de ellos indocumentados, no fueron a trabajar porque están escondiéndose. Ayer fueron capturadas como 300 personas en Nueva York, justamente. Empezó a hacerse sentir la mano dura de Trump contra la inmigración ilegal. Estimado Milton, lo que tú estás diciendo es el sentimiento de la paranoia, que es mucho más fuerte. Son varios millones de personas que se encuentran en situación irregular hoy por hoy en los Estados Unidos. El tema es que no se puede saber a ciencia cierta justamente por la irregularidad de su situación migratoria. Pero el hecho, la retórica, la tónica, entonces volver a una Norteamérica clasista, si quieres, incluso hasta racista, pero sobre todo, Milton, yo me atrevo a decir, y esto hablábamos de un foro en la universidad, que creo que el gran reto que tuvo los Estados Unidos, que no tuvieron los europeos, es justamente este tema de la integración. Fíjate cómo la extrema derecha está dominando hoy por hoy nuevamente Europa, y los suecos, los nórdicos, diciendo que ya no quiero cerrar mis fronteras a la migración, porque el interculturalismo nunca funcionó. ¿Cuál ha sido la diferencia de ver nuevas generaciones algerinas, pero son franceses que ni siquiera hablan francés, y los guetos que se están armando en ese país galo, porque nunca se llegaron a integrar? La diferencia, Milton, es que en Estados Unidos, el solo hecho ya de haber nacido ahí, te daba el hecho de sentirte norteamericano. Y después viene el soft power, el irse a ver el Super Bowl, comer la hamburguesa y ver las películas de Hollywood. Eso hizo que finalmente haga una cultura, porque los Estados Unidos se hicieron de la migración. Eso es lo que está cambiando ahora. Y entonces la parte última es este sentimiento de persecución y miedo, y que por supuesto no es menor cuando ya hay un presidente y sobre todo gobernadores envalentonados en Texas, sobre todo en el sur, la frontera sur, que están militarizando, que han salido ya los tanques, y por supuesto que esto crea una zozobra, más aún cuando vemos que no está del todo clara la cooperación directa que debería existir en el concierto internacional. En Impacto Informativo, Mauro Tejada, analista económico, habla de la viabilidad de las propuestas de los candidatos. Escuchemos lo que nos dice. Bueno, en realidad fueron 12 de los 16 candidatos que justamente señalaron la posibilidad de bajar algunos impuestos, no solamente el IVA. Recordemos que uno de los candidatos mencionaba que quería bajar el ISD, el impuesto a la renta, el IVA y todos los tributos que de una u otra manera alientan el presupuesto general del Estado. Es preocupante porque da a entender que efectivamente o los candidatos no conocen y no saben las implicancias y la importancia que tienen los tributos dentro del presupuesto, que actualmente abastece alrededor del 55% de este, y pues en atención a ello, generar esas cifras en realidad es preocupante. Mire, Edgar, en este momento, ¿no es cierto?, los 3 puntos porcentuales de IVA han generado aproximadamente 1.350 millones de dólares. Y se prevé que para el año 2025 esos 3 puntos porcentuales generen alrededor de 2.000 millones de dólares. Habría que preguntarle a estos candidatos si efectivamente detrás de que el Estado deje de recibir esos dineros, cómo justamente van a suplir esos ingresos. Así que en realidad es, como normalmente se puede escuchar, ¿no es cierto?, un aliento demagógico que no tiene nada que ver con la realidad que tiene el país. Algunos de ellos hablaban de que 1 punto del IVA, 2 puntos del IVA se iban a emplear para tal o cual cosa, generalmente para créditos blandos. Hablaban incluso de algunas tasas de interés del 5%, el 7%. Es tan fácil retirar estos recursos que usted nos podrá ilustrar de mejor manera. Entran a la cuenta única del Tesoro y sirven para atender todas las obligaciones estatales, porque el Ministerio de Finanzas cubre las necesidades de todo en el Estado ecuatoriano, ¿verdad? Así es, Edgar. En realidad, digamos, cualquier dinero que ingrese al presupuesto general del Estado no establece la posibilidad de una asignación presupuestaria. Como usted menciona, todo entra a la caja fiscal y a partir de ahí el Ministerio de Economía tiene la
potestad, la facultad y la obligación de dirigir esos recursos a pago de proveedores, pago de sueldos y salarios, pago de todo el aparataje estatal, y en atención a eso, pues estas asignaciones presupuestarias, pues, pensando que van para determinado componente, pues lastimosamente no existe. Así que desde esa perspectiva, digamos, el Ministerio de Economía tiene la obligación de que esos recursos sean y abastezcan todas las necesidades del Estado. Por eso es importantísimo clarificar que en este momento los casi 20.000 millones que ha recaudado el Servicio de Rentas Internas en el ejercicio... 20.000 millones según el último informe. Es un poquito más de 20.000 millones. Es un poquito más de los 20.000 millones, Y pero... más o menos son como 2.500 millones de dólares más solo por el IVA del 15%. Así es, de ver. En realidad son alrededor de 1.350, considerando que es desde el mes de abril hasta el mes de diciembre. Sin embargo, más allá de que la cifra pueda tener un aproximado de los 20.000 millones de dólares, lo importante es entender el concepto, Eder. Esos 20.000 millones de dólares son casi el 55% del presupuesto general del Estado. Entonces, pensar, ¿no es cierto?, que detrás de esa asignación o de ese presupuesto podemos asignarlo en atención a las necesidades que un gobierno autónomo descentralizado desea, o a la posibilidad de que algún asambleísta quiera utilizar el dinero, pues no es posible. Eso, como usted lo mencionaba, entra a las arcas del Estado y pues tiene que abastecer todas las necesidades que tiene el Estado en general. Hay una candidatura que hace el siguiente razonamiento: bajar del 15 al 10% el IVA, porque eso le devuelve al hombre de la calle el dinero, le deja dinero en su bolsillo, él gasta, al gastar paga un IVA de 10% y entonces se compensa más o menos como los 3.000 millones de dólares que significaría bajar del 15 al 10%. ¿Usted coincide con esa apreciación? En esa precisión, el ejercicio es muy básico, ¿no es cierto? Si es que en realidad sucediera eso, hubiese ocurrido que antes del incremento de los 3 puntos porcentuales de IVA, ya hubiésemos tenido esa recaudación. ¿Por qué? Porque por efectos de que estaba ese dinero en el bolsillo, pues con la dinamización de la economía, hubiésemos tenido ya esos 1.350 millones. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. Implosión. El gobierno colombiano, y particularmente el presidente Petro, han visto como su proyecto estrella, su más importante propuesta hecha al país durante la campaña electoral y ya en el poder, ha terminado en un fiasco costoso y amargo. La paz total prometida al país por el presidente, avalada, según él, por su paso en la década de los 80 del siglo pasado por el M-19, lo que supuestamente le brindaba el conocimiento y las relaciones necesarias para comprender y volverse creíble por parte de los alzados en armas como el estadista capaz de garantizar un acuerdo de paz para Colombia entera, desterrando de una vez por todas la endémica violencia que ha asolado al país por décadas. Petro se ha considerado a sí mismo poco menos que un enviado para tal propósito, una suerte de destino manifiesto personal, ahora que esa expresión se ha puesto de moda. En línea con esa visión, con misionero espíritu, se empeñó personalmente y empeñó a su gobierno y al futuro político de su tendencia en el proceso de conseguir que los grupos armados se acogieran a su plan. Con gran pompa y despliegue de discursos y de grandilocuentes expresiones, se instalaron las mesas de diálogo generando unas expectativas desmesuradas entre seguidores y seguramente también escépticos que de buena fe le tomaron la palabra al presidente. Los recientes acontecimientos acaecidos en el Catatumbo en lo que va del año
donde el ELN ha lanzado una sanguinaria ofensiva en contra de agrupaciones armadas de distinta línea y que hasta el momento contabiliza ya más de 40 cadáveres recuperados y entregados a sus familiares, pero que augura la duplicación de ese número al menos, han puesto la cruz sobre la tumba del proyecto Estrella Petrista. Los síntomas previos a las masacres que han sido el regalo de Año Nuevo a Colombia por parte del ELN ya eran bastante evidentes por meses, y esto asumiendo que al principio del proceso verdaderamente haya existido algún interés real de paz por parte de los alzados. Desde un principio, el fantasma de la crónica de una muerte anunciada flotó sobre el proceso, una realidad a la que Petro obstinadamente cerró los ojos, elevando cada vez más la apuesta, con su decreciente capital político, como la ficha de un casino macabro. Esa realidad, la que estaba a la vista del país, era la reiterada mala fe de los grupos alzados, manifestada ya en los acuerdos que el presidente Santos celebrara años atrás, donde se dio el juego a 2 o 3 bandas, la asociación resulta poco menos que inevitable, por parte de las FARC, que efectivamente terminaron, por una parte con una representación asegurada por ley en el Congreso, mientras por otra continuaban en sus acciones criminales, fraccionados en una miríada de disidencias repartidas por todo el país y hasta en el exterior, en la así denominada Segunda Marquetalia bajo el mando de Iván Márquez, un líder histórico de las FARC, establecida en la frontera entre Venezuela y Colombia, circunstancia que es plenamente conocida por ambos países. El fraccionamiento originó nuevos liderazgos, destacándose por la brutalidad el tristemente célebre Iván Mordisco, autor de atentados y ataques que han causado bajas a la Fuerza Armada, la población civil y a las disidencias con las que ha entrado en conflicto, como las que se han dado recientemente en el Apure. Hace más de un año, en este programa ya se comentó sobre la tomadura de pelo a la que el gobierno colombiano se prestó cuando el ELN, entre sus exigencias para sentarse a negociar un alto al fuego, planteara como su derecho la libertad de seguir secuestrando ciudadanos en los territorios que controlaba para poder extorsionar a sus familiares para rescatar a los secuestrados, pagando fuertes sumas. De ahí en más, el proceso, como el tango, se fue cuesta abajo en su rodada, degradándose cada día hasta llegar a lo que amargamente ha anunciado el presidente Petro, el final del sainete que ha jugado el ELN en los diálogos de sordos emprendidos. Caben aquí varias reflexiones, entre las que destaca la visión idealizada e ideologizada de Petro respecto de las diversas empresas criminales que operan en Colombia y fuera de ella. Petro, al parecer, las continuaba viendo como rebeldes que tomaron las armas para impulsar un proyecto revolucionario para la liberación de los oprimidos, o alguna variante similar del discurso redentorista puesto de moda por la izquierda latinoamericana de los años 60 del pasado siglo. Sea por ceguera ideológica o conveniencia política, Petro optó por no mirar la realidad del cómo esos grupos derivaron, tras la liquidación de los grandes cárteles colombianos del narcotráfico en los años 90, llenaron el vacío producido para convertirse en los operadores locales de los cárteles mexicanos que tomaron la posta en el transporte de la cocaína colombiana a los mercados internacionales. El control que las FARC principalmente ejercían en amplias áreas rurales del país la situaba idealmente para la protección de los cultivos, pagando al campesinado o intimidándolo
para cambiar sus tradicionales cultivos por los de coca. A su cargo quedaba el procesamiento de la droga y su transporte interno para su entrega FOB a los mexicanos. Las FARC se volvieron un operador del narcotráfico con ingresos sin parangón a los que antes tuvieran, y sus dirigentes mutaron a capos narcotraficantes sin olvidar sus antiguas prácticas criminales, el secuestro, la extorsión, las vacunas y más recientemente la trata de personas. Esta conveniente ceguera de Petro impide que se enfrente el problema como lo que realmente es: una dura lucha contra la delincuencia organizada, cuyo fortalecimiento militar por los recursos que le da el narcotráfico es muy evidente, así como su creciente control de territorios y la ampliación de áreas cultivadas con coca al récord actual de 250.000 hectáreas. Un segundo aspecto que amerita reflexión al presidente Petro y a Colombia entera es el papel de Venezuela en el proceso de paz, designada por Petro como facilitadora del diálogo con los alzados. Una designación ingenua, por decirlo menos, al haberse convertido Venezuela en santuario de diversas disidencias y sobre todo del ELN, el asociado a cargo del control de tráfico de cocaína desde Colombia para su entrega al narcotráfico estatal venezolano para su exportación al exterior. Más o menos como pedirle a Pablo Escobar que facilite a Petro para que éste pueda hablar con Fabio Ochoa. Los informes de inteligencia colombiana dan fe de la total libertad de movimiento del ELN a través de territorio venezolano para mover sus fuerzas desde Apure al Catatumbo para la reciente matanza, lo que ha sido afirmado por el propio presidente Petro, pidiendo que Venezuela controle lo que sucede en su territorio. Pese a lo comedido del pedido de Petro, desde Caracas Maduro ha respondido afirmando cínicamente que su carnicero, Diosdado Cabello, ya ha ido al Catatumbo para apoyar a sus hermanos colombianos, algo que no debe sorprender dada la asociación de este gángster con el ELN para el narcotráfico. En esa visita fue acompañado por aviones de combate, coincidencialmente en maniobras al lado de la frontera colombiana. Abrir los ojos, aunque duela, es fundamental en un mandatario y aún más en un país. Muchas gracias. Editorial. ISA, capitalista o tonto útil, artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Finalmente, Leonidas Issa lo admitió. Por lo menos pusimos $200 millones en esas movilizaciones que usted llama violencia, dijo este domingo en el debate de candidatos a la presidencia de la República, como dando a entender que por ser tan caras esas movilizaciones no podían ser violentas, o peor aún, que por ser tan caras tenían el permiso de ser todo lo violentas que quisieran. Nunca se sabe con este farsante que predica la pobreza y resulta administrando grandes capitales. 200 millones, una fortuna. 200 millones empleados para desestabilizar la democracia, porque a punto estuvo en octubre de 2019 y en junio del 2022 de tumbar a 2 gobiernos. ¿De dónde lo saca? Ahora que los declaró, Leonidas Issa está obligado a revelarlo. Los desvía de los fondos que obtiene la CONAIE de la cooperación europea con el timo del desarrollo comunitario o quién sabe qué mentiras. ¿Está cometiendo fraude internacional el movimiento indígena? ¿O algo peor? ¿Proviene esa enorme cantidad de dinero de fuentes inconfesables, personas realmente interesadas en financiar el caos y la violencia? ¿Con qué propósitos? ¿Quién es el capitalista que mueve los hilos de este tonto útil? En julio del 2022, poco después de la segunda tentativa de golpe de Estado del líder de la CONAIE, el entonces presidente Guillermo Lasso lo acusó y dio a entender que con información confiable de haber recibido
15 millones de dólares del narcotráfico para financiar su revuelta. La organización indígena respondió, investida de falsa indignación moral y lágrimas de cocodrilo, con el verso del buen salvaje y la patraña de la solidaridad campesina. A los neoliberales, dijeron en un comunicado público, les resulta imposible comprender que se haga algo sin mediación del capital. Y en el colmo de la desvergüenza, el paro nacional, mintieron, fue sostenido en minga colectiva y solidaria con la producción campesina de costa, sierra y Amazonía, por los barrios populares de Quito, las ollas comunitarias, la ayuda humanitaria de universidades y centros de acogida, por la ciudadanía espontánea, porque solo el pueblo sabe y siente las necesidades del pueblo. Hoy sabemos que 15 millones de dólares son una fruslería, apenas el 7.5% de lo que gastaron, y que llevan 5 años tratándonos como a pendejos. ¿Cómo se siente el solidario mamerto que acudía a los centros de acogida a donar su saquito de papas para la causa, ahora que sabe que Leonidas Issa manejaba la gran chequera? Haría bien en sentirse como un imbécil, porque así es como lo mira el presidente de la CONAIE. 200 millones de dólares para someter a la capital de la República por el terror, porque a diferencia de anteriores levantamientos indígenas, no era Carondelet, no era el centro de la ciudad, no eran las sedes del poder los objetivos. El polvorín se extendió desde Calderón hasta La Balbina y en lugares tan insólitos como Guamaní, San Bartolo, González Suárez, Tumbaco. Patrullas de lumpe, proletarios pagados, armados con piedras y palos y antorchas, recorrían las calles rompiendo escaparates, obligando a cerrar los negocios, destruyendo los carros que se atrevían a circular, sembrando el pánico. La Fiscalía nos quedó debiendo. Los líderes de semejante atentado no fueron imputados. Ahora que el principal de ellos ha confesado lo que invirtieron, abrirá una investigación para determinar quiénes fueron sus financistas. Artículo de Roberto Aguilar, publicado en diario El Expreso. Un debate sobre un debate. Simón Espinosa Cordero. El del domingo 19 de febrero se midió en segundos el tiempo asignado a los candidatos, no en minutos, ni en cuartos de hora, ni en horas enteras, dicen unos. Argumentan que el Señor estuvo crucificado durante 3 horas y que la Santa Biblia nunca afirmó que estuviera muriéndose por nosotros 10.800 segundos. Los otros replicaron, el debate duró más de las 3 horas anunciadas para los 16 candidatos y nuestro método se fundaba en medir en segundos por precisión y comodidad. Los unos dirán, para ustedes, así es, pero no para los candidatos. El debatir en segundos los puso nerviosos. Falso, argumentarán los otros. El candidato Noboa respondió la última objeción en décimas de segundo y tuvo tiempo para volar a la Casa Blanca y resguardarse bajo el sombrero de la primera dama. Una maestra de 6º grado de primaria daba gramática a sus modestos alumnos. Eran 10, todos varones. Niños, tienen 40 segundos para escribir una frase sobre el debate presidencial. Estas fueron las 3 mejores. El concejal de Londres jugaba en el Chelsea junto al niño Moy. El candidato Tabaqui se santiguaba al final de cada intervención. Yo me casaría con la candidata Andrea González. 2 locos apostaron a que se comerían su propia cabeza en 60 segundos y serán elegidos asambleístas. Un candidato ofreció crear 500.000 empleos en 4 años, lo que equivale a 125.000 empleos por año, 10.416 por mes y 347 empleos cada día. Que en las elecciones presidenciales de 2009 trasladamos el mismo formato del debate a la víspera del evento para que todos podamos recordar lo que vimos, oímos, dudamos y criticamos. La Constitución de 2008 es muy escueta cuando norma los partidos políticos. No hay requisitos suficientes y necesarios sobre el nacimiento de un partido. No hay nada claro sobre la formación de un político. No hay la necesidad de que se sepa historia y geografía del Ecuador, ni unas bases financieras, ni un dominio de la etiqueta de mesa, ni una indicación sobre fondos para financiar sus programas. Un curso leído sobre Don Quijote de la Mancha debe ser obligatorio en los partidos. Reducir la burocracia actual costaría millonadas. Hay que cambiar la Constitución 2008.
volver a las 3 funciones del poder, eliminar la cuarta del Consejo de Participación, 7 cowboys o cowgirls, dueños del control de un Estado sumido en tanta corrupción. Lo mismo con el Consejo de la Judicatura, una institución que se presta al truco y a nombrar gente ambiciosa y que fácilmente puede caer en corrupción. Tampoco un Consejo Electoral Nacional, volvamos a la sensatez y humildad de antes. En este mundo donde el señor Trump es el nuevo emperador romano, la primera reprensión al emperador provino de una obispa presbiteriana que lo exhortaba a ser misericordioso y nada cruel. En efecto, leemos en el libro del Eclesiastés del Antiguo Testamento: consideré también todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Vi llorar a los oprimidos sin que nadie los consolara, de la violencia de los opresores. Y consideré a los que ya han muerto más afortunados que los que todavía viven, y más afortunados aún a los que todavía no han nacido y no han visto las malas obras que se realizan bajo el sol. Y he visto que todo el afán y el éxito en el trabajo no es más que envidia recíproca. También esto es vanidad y querer atrapar el viento. Simón Espinosa Cordero. Noticias internacionales. El incendio Hughes avanza rápidamente al norte de Los Ángeles y desencadena evacuaciones masivas. En California, más de 50.000 personas han recibido órdenes o aviso de evacuación a causa de un nuevo incendio forestal que se extiende rápidamente al norte de Los Ángeles. El incendio Hughes, que según las autoridades es impulsado por el viento, ha crecido rápidamente, quemando más de 20.000 kilómetros cuadrados de árboles y maleza en sus primeras horas. Además, generó enormes columnas de humo oscuro cerca del lago Castaic. Castaic se encuentra a poco más de 60 kilómetros del vecindario Pacific Palisades, que sufrió el peor daño por incendio en Los Ángeles. Unas 14.000 estructuras fueron quemadas por completo en el incendio de Palisades, que estalló el 7 de enero y continúa ardiendo por tercera semana. California, que se encuentra en reseco, se prepara para posibles lluvias este fin de semana. Los expertos dicen que incluso una pequeña cantidad de lluvia podría crear nuevos desafíos. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha informado a las autoridades que preparen la ciudad para la lluvia para no agravar la crisis actual y mitigar los impactos ambientales. We are beginning in a proactive way in anticipation of rain to make sure that if rain does come, that it doesn't add further to the crisis that we've been in. There's a lot of hazardous materials, toxics that could go into the ocean. We want to prevent that. Bass instruyó a las autoridades para que eliminen la vegetación, apuntalen las laderas, instalen barreras y refuercen las carreteras. La posible lluvia del fin de semana trae consigo el riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra y flujos de lodo y escombros tóxicos. Panamá rechaza comentarios de Trump sobre el canal. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, durante su participación en el Foro Económico Mundial, apeló a la Carta de Naciones Unidas, en la que se manifiesta que los países deben abstenerse del uso de la amenaza o la fuerza contra la integridad de otro. Rechazando integralmente todo lo dicho por el señor Trump, primero por falso y segundo porque el Canal de Panamá es de Panamá y seguirá siendo de Panamá. El Canal de Panamá no fue una concesión ni una dádiva que hizo los Estados Unidos. Cuando en Panamá aspiraban a iniciar un acercamiento con la nueva administración en Washington, el discurso inaugural de Trump el pasado 20 de enero apuntó de nuevo al istmo. China explota el Canal de Panamá y no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá y lo vamos a recuperar. Analistas panameños consideran que se debe tomar en serio la postura de Trump, que amenaza el activo nacional más importante. Está ahora en la gestión del actual gobierno, de hacer un ejercicio de comunicación, de contar la historia como es, de tratar de educar y de hacer relevante el canal, sí, por la soberanía, por la panameñidad, pero por lo que representa para los panameños desde la perspectiva financiera y económica. 10.000 fuentes de empleos directos, 30.000 fuentes de empleos indirectos, es muchísimo. Según expertos, las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pudieran significar un mayor alejamiento en las relaciones con otros países de la región que respaldan a Panamá en la controversia por el control del canal. Oscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.
Investigadores surcoreanos piden imputar formalmente al expresidente Yoon por insurrección. Los investigadores surcoreanos han pedido a los fiscales que imputen formalmente al presidente destituido Yoon Suk-yeol, acusándolo de rebelión, abuso de poder y obstrucción del Parlamento. La Oficina de Investigación de la Corrupción ha estado liderando una investigación sobre Yoon y lo detuvo la semana pasada. Dijeron que Yoon organizó un motín que buscaba socavar la Constitución cuando declaró la ley marcial en diciembre. Al mismo tiempo, Yoon y su exministro de Defensa comparecieron el jueves en una audiencia en un juicio separado sobre su destitución. Yoon ha insistido en que sus acciones no tenían la intención de socavar al Parlamento, sino que eran una advertencia para romper el estancamiento político. Su equipo afirma que la detención de Yoon y la investigación penal son ilegales. Nuevos ataques israelíes en Cisjordania por parte de colonos y del ejército dejan varios muertos. Mientras los palestinos regresan esta semana a sus hogares en Gaza tras la firma del alto el fuego en la franja, se han registrado ataques israelíes al otro lado del territorio palestino, en la Cisjordania ocupada. Una operación militar israelí en la zona ha acabado con la vida de 2 miembros de Hamas, quienes llevaron a cabo un ataque mortal contra un autobús en Cisjordania a principios de este mes. Hamas ha confirmado su identidad y ha celebrado el ataque. Además, unos colonos israelíes han arrasado 2 localidades palestinas en esta zona y otros 9 palestinos han muerto a principios de esta semana, incluyendo un menor de 16 años. La violencia se produce mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se enfrenta a la presión interna de sus aliados de extrema derecha tras la dimisión de varios de sus miembros en el Ejecutivo, en protesta por la firma de la paz. Hasta 3 millones de palestinos viven bajo un régimen militar israelí en Cisjordania, donde los ataques de los colonos son una constante. Al menos 851 cisjordanos han sido asesinados desde el episodio del 7 de octubre. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien, para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país.
Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.